Regresamos con más información. Una temperatura de 23 grados en la zona centro de Tamaulipas. Es lunes, usted ya lo sabe que a esta hora, en inicio de semana, pues tenemos mesa de análisis, mesa de debate y siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos de ORT Noticias con buenos amigos periodistas. Y le damos la bienvenida, como siempre, a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Gracias, Claudia, como todos los lunes, excepto hace 8 días, pero aquí listos. Que te fuiste de vacaciones. Y también en esta mañana está con nosotros Rogelio Rodríguez, quien ya lo sabe usted, se sumó también a esta mesa de análisis, mesa de debate de todos los lunes. Rogelio, de nueva cuenta, bienvenido. Claudia, muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación una vez más. Y como todos los lunes también, Marco Antonio Vázquez. Marco, buenos días. Claudia, buen día Mauricio, buen día Rogelio, buen día por supuesto a todo el auditorio de RT. Quien no se fue de vacaciones, Marco Antonio Vázquez, al pie del cañón. Decía un ex jefe, no tenía para quedarme. Menos para irme, dice. Pues bastante actividad durante esta semana, sobre todo en cuestiones políticas. Digamos políticas porque, bueno, la semana pasada se informa acerca de la detención, lo hablábamos de aquí, del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba. Y durante este fin de semana, la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia desde hace varios meses. ¿Tu perspectiva, Mauricio Zapata? Pleno Sábado Santo y hay quienes dicen que es una treta política para favorecer al PRI en las elecciones de junio, sobre todo lo del Estado de México, que yo no lo creo, ¿no? O sea, de tener una persona en pleno Sábado Santo cuando la gente está, o la mayoría de la gente está distraída con el tema vacacional, no creo que haya sido así. Además, porque también decían por ahí que si Tomás y luego Javier Duarte en menos de una semana, para empezar, no los detuvieron autoridades mexicanas, los detuvieron, bueno, en el caso de Javier Duarte, la Interpol, y en el caso de Yarrington, pues la policía italiana. No creo que se trate de un tema político electoral, y a veces también no entiendo a la gente en redes sociales diciendo sí, que es la cortina de humo, que si es esto, que si es lo otro, pero hace poquitos días exigían al gobierno que detuviera ya a Javier Duarte y a todos los políticos corruptos, y bueno, ya los detienen, entonces ahora dicen que son el montaje de una cortina de humo. No, la verdad es que sí, esas son las cosas que no entiendo. Por ahí López Obrador diciendo que Javier Duarte es un chivo expiatorio. También dice, bueno, ¿cómo? Entonces, si es chivo expiatorio, ¿es inocente el hombre? La verdad es que, pues yo creo que se dieron las circunstancias, que casualmente se da en estas fechas. Bien, en el caso de Javier Duarte, un tipo yo creo que de los más cínicos políticos de los últimos tiempos, el abuso de poder, la corrupción, lo mencionábamos también hace no mucho, gente que no tiene la capacidad mental para ejercer el poder, y entonces se mareó y se enfermó de poder, y ahí están los resultados. Bien, porque bueno, se va a castigar a un político que realmente con mucho cinismo abusó del poder, insisto en que no creo que tenga que ver con cosas electorales. Con cuestiones políticas. Ahorita que dices tú, dices un hombre cínico, el día de ayer decían, jamás dejó de sonreír, ¿no? Frente a las cámaras, frente a la gente. ¿Confundido también, Rogelio Rodríguez? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuestiones políticas, mera casualidad? Y yo, como recordó la semana pasada, yo difiero un poco de Mao, y yo sí soy de la idea de que esto es parte de una estrategia del PRI gobierno para tratar de ahora sí que congraciarse con la sociedad y tratar de recuperar unas pocas simpatías que le den una mínima oportunidad en el 2018 mantenerse, perpetuarse ahí en Los Pinos. Creo que, decía la semana pasada, el que sigue es Duarte, o sea, porque la sola captura de Tomás, siento que era el inicio, o sea, si bien es cierto lo detuvieron la Policía Internacional, pues no deja de haber negociaciones políticas de muy alto nivel a veces para cuadrar también este tipo de asuntos. Esa es mi percepción particular. Y en el caso de Duarte, pues era ahora sí que la pieza más cercana a cazar. Y más que cazar, creo que fue una especie de entrega acordada. La familia, hasta donde he leído, la familia se reunió con él 2 días antes, ahí donde estaba supuestamente oculto.
y pues con toda la policía atrás de él es imposible que no le siguieran esa pista. Entonces, más que nada siento que fue coincido con quienes tienen esa tesis de que fue una entrega pactada con el gobierno. Marco Antonio Vázquez, entrega acordada, cuestiones no políticas. Dos cosas me siguen. Yo insisto en el asunto de que eso de la política no le va a servir mucho al PRI. La única forma, son dos cosas en particular las que sigo insistiendo. Una, para que valga la pena políticamente el atrapar a un personaje de ese tamaño, tendrían que agarrar a Peña Nieto, ¿no? Para que el PRI recupere su presencia en el electorado, tendrían que encarcelar al presidente y acusarlo de todo lo que se ha dicho. Lo demás no sirve. Lo demás, decía Mauricio, un chivo expiatorio. Pues no es un chivo expiatorio, el Twitter piensa otra cosa. No, yo no lo dije, lo dijo López Obrador. O López Obrador hablaba del chivo expiatorio, el Twitter no lo piensa así, el Twitter le pone otro animalito un poquito más puerco, más de tierra, más gordito. Eso es algo que no me cuadra. Políticamente yo no creo que le sirva al PRI. Lo que le puede servir al PRI es que pongan tras las rejas a Enrique Peña Nieto. No veo otro personaje que le pueda acarrear votos al partido en este momento. ¿Por qué? Porque todo sigue siendo parte. López Obrador insiste en dos palabras siempre junto a dos palabras. Es la mafia del poder. Y en las mafias pues siempre hay sacrificables, siempre hay personas que dejan de ser útiles y ellos están dejando de ser útiles y a la gente lo huele, lo intuye, sabe que el jefe sigue siendo o los jefes siguen siendo otros y mientras no caiga el que la gente quiere, pues eso de nada sirve. Y otra cosa que no me cuadra en todos estos procesos, en el de Yarrington, en el de Duarte, es cómo es posible que la gente se siga tragando el cuento de los delincuentes solitarios, cómo es posible que nos sigan dando a entender que ellos eran los delincuentes más... los dibujan como bestias, los dibujan como felones, los dibujan de todas formas. Y yo me imagino a un gobernador, no me imagino a un gobernador dando instrucciones a diestra y siniestra para que todo cuadre y para que nadie trabaje con él. O sea, ¿quién trabajó con él? ¿Quiénes son los que le ayudaron a que todo ese tipo de cosas se fueran registrando? Ojalá el gobierno nos presente, el gobierno de México en el caso de Duarte y el gobierno de Estados Unidos nos presenten juicios bastante abiertos, bastante transparentes, en los que a nosotros nos puedan convencer de que finalmente, pues si son esa clase de delincuentes que dibujan, lo prueben y nos demuestren que no tuvieron cómplices, que no hay nadie atrás de ellos y que ya no hay delitos que perseguir y que con eso se acaba todo lo que ha ocurrido en este México que sufre violencia, que sufre inseguridad, que sufre pobreza por esta clase de políticos. ¿Crees que ya no le sirven a un sistema, Mauricio? Sí, y que por eso han sido detenidos y puestos en esta situación y que eso va a recuperarle votos al Partido Revolucionario Institucional. Estoy de acuerdo, coincido con Marco y con Rogelio en el sentido de que esto para nada le va a ayudar al PRI electoralmente. Lo único que le puede ayudar al PRI para que permanezca en la presidencia de la República es que a López Obrador le dé un infarto o lo impidan legalmente y que el PAN siga peleado como hasta ahorita y sus gobiernos sigan sin hacer nada como hasta ahorita. Y es lo único que le permitiría al PRI mantener el poder. Pero de ahí estamos hablando, por ahí salió, hay una foto cuando toma posesión Enrique Peña Nieto con todos los gobernadores priistas. Y de esos veintitantos gobernadores, el 80% está o investigado o prófugo. Entonces no puede ser posible que tengamos o que el PRI tenga políticos tan corruptos, que tenga políticos de ese tamaño. Son de esas veces que el PRI prefiere mandar a la gente popular para ganar votos que a la gente inteligente que pueda ser buen gobernante. Yo creo que una cosa es ser muy buen candidato y otra cosa es ser muy buen gobernante. Es que puede ser buen gobernante, sí, pero no nos va a jalar ni 5 votos, mejor mete a aquel y a ver cómo le hacemos y lo cuerpeamos. Pero en el PRI me parece que estamos en la generación y nos tocó vivirlo desgraciadamente de los pésimos gobernantes, porque si hacemos un recuento nada más aquí en Tamaulipas, son los últimos 3 exgobernadores, no vamos a contar al actual porque no hay ahorita denuncias formales, pero
Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, pues tienen denuncias y bueno, uno ya cayó el otro está a punto de caer. Entonces, me parece que sí el PRI no tiene ninguna posibilidad, y aun cuando atrapen a todos los exgobernadores, no creo que tenga posibilidades de ganar, a menos, insisto, de que le encuentren un impedimento legal a López Obrador o que le dé el infarto a López Obrador y que el PAN siga como hasta ahorita ha estado. Rogelio. Sí, yo decía hace un momento que es parte de una estrategia priista, pero de ahí que le funcione, coincido con ellos, con Marco y con Mau, definitivamente no creo que le funcione, no lo va a alcanzar ya en estos momentos. Aún y cuando pueda detener a otras personas, a otros gobernadores, no creo que le alcance. Ahora, hablaba Mau de los políticos corruptos del PRI, pero no es una cualidad, por decirlo así, entre comillas, propia de un partido. O sea, lo que sucede es que el PRI siempre se ha mantenido en el poder, por décadas se ha mantenido en el poder. Entonces, apenas estamos viendo la alternancia tanto en lo federal como más en lo local, ¿verdad? Habría que esperar también el comportamiento, pero no creo que vaya a variar mucho. O sea, este es un mal endémico de los políticos en general. Es un mal de una nueva generación, Marco Antonio. Sí, yo creo que es una nueva generación la que no supo o no se instruyó en los libritos. Vemos a los políticos, a los gobernadores del PRD están señalados quizá por delitos peores. El caso del que se fue de Guerrero, con los 43 de Ayotzinapa ahí encima, acusado de nexos muy cercanos con la tuta. Vemos a panistas como Padres, que no pintó mal sus cuadritos, que no cantó mal las rancheras, acusado de enriquecer a su familia. El caso de los nuevos gobernadores de cualquier partido político, no leyeron, no se enseñaron en los libritos, no aprendieron que para librarla más o menos tenían que repartir algo de poder y algo de fortuna. Les gustó mucho el dinero y se fueron como gato al bofe sobre los presupuestos. Finalmente los estamos viendo o vemos a una generación de nuevos políticos que van a caer uno por uno. ¿Por qué? Porque no supieron repartir. Lo vimos en el caso de Egidio Torre Cantú, 3, 4 personajes bastante cercanos, y párale de contar. ¿Por qué es odiado Egidio Torre Cantú en este momento? Pues porque no tuvo amigos, porque no le gustó convivir con gente, porque no le gustó repartir lo que había el presupuesto. Yo espero que este tipo de situaciones la vayan leyendo la ciudadanía, vaya eligiendo mejor, y lo espero también que los nuevos políticos estén revisando lo que ha acontecido en nuestra historia reciente para que no la repitan. No en el sentido de repartir más hacia más amigos, ampliar sus cuadros, sino en el sentido de que la gente está observándolos con lupa, que las redes sociales, si bien son poco creíbles a la hora de hacer periodismo, a la hora de difundir cosas, sí apañan una figura pública y sí la dejan mal parada, y que los medios de comunicación siguen siendo todavía la fuerza que tiene la sociedad para transparentarles este tipo de cosas. ¿Qué estamos viendo? Pues que las redes sociales se olvidan de Duarte y se olvidan de Yarrington en menos de 40 minutos, en menos de una hora, en 2 horas dejaron de ser tendencia, en 3 horas dejaron de ser tendencia, y estamos viendo que los temas los está sosteniendo la prensa, estamos viendo que los temas los está sosteniendo la sociedad, y hacia allá deben de ir los políticos, hacia ampliarse, hacia revisar todo este entramado para que hagan mejor las cosas. Pero son políticos y son exgobernadores que finalmente eligió el mismo pueblo, Mauricio. Sí, y es a lo que íbamos, ¿no? A veces votamos por el más simpático o por el más bonito, y realmente no nos fijamos en su plataforma política o en su discurso, en sus proyectos. Además, es una generación, por ejemplo, Duarte llegó al poder a los 30 y tantos años, sin la madurez ni personal ni emocional, y mucho menos política para ejercer el poder, y así sucedió con muchísimos exgobernadores. Aquí lo vimos con Eugenio Hernández, de alguna manera joven, y también se marean con el poder. Es gente que no está preparada mentalmente para ejercer el poder, gente que de alguna manera inmadura. Por ahí platicaba yo con algunos operadores políticos en la campaña pasada, y ellos le apostaban a una persona de
de más edad. Decían, podría ser fulano. Yo apostaría por fulano o por perengano porque tienen más edad y son más maduros. Y ve lo que nos ha pasado con gente inmadura. Yo creo que no es cuestión de edad. Es cuestión de formación, es cuestión de preparación. De mentalidad. Sí, pero no tiene nada que ver con edades. Sí, por eso, pero si no estás preparado para ejercer el poder, aun cuando tengas 30 años o cuando tengas 60 pues va a ser lo mismo. Pero es menos probable que una persona que ya ejerció varios cargos, que lo pueda hacer. En eso de la edad, checa el caso de Egidio. O sea, ¿qué le viste? Pero Egidio no tenía ninguna experiencia política. ¿Cómo no? Fue alcalde. Fue alcalde unos cuantos meses, fue alcalde, de chiripa. Fue alcalde casi 2 años. Yo creo que si alguien... Yo no sé por qué se siguen tragando la idea de que Egidio no fue político. Egidio vivió de la política, Egidio fue alcalde, Egidio fue regidor, fue parte del PRI, fue parte de todo un sistema que le ayudó a Rodolfo a llegar a financiar todo su proyecto de ser gobernador de Tamaulipas. Bueno, de hecho, Egidio fue el que redactó el plan de trabajo de Rodolfo. Y de otros exgobernadores. O sea, de que fue político, fue político. Entonces yo insisto, la edad no tiene nada que ver. Es una formación, es su falta de lecturas, su falta de capacidad y desde luego la soberbia, la ambición y muchos otros pecados que los vemos comúnmente en los políticos que llegan a hacer algo. Y no nada más en los políticos, ¿no? O sea, lo vemos en todos los niveles. O sea, tú vas a una secretaría y te encuentras ahí con el director y de repente el poder lo marea. O sea, es generalizar, pero es naturaleza humana, siento, ¿no? Y creo que eso es lo que más le hace daño a veces a una administración. La soberbia, la prepotencia. En el caso de los gobernadores se nota más y es más el daño, o sea, pero creo que el poder político es lo más difícil de manejar para un servidor público. Una ambición, ¿no? Por poder o de poder. De repente, creo que más que el económico. ¿no? Aprender a delegar funciones y aprender a delegar también responsabilidades. Eso es muy complicado para los gobernadores en estos tiempos. Y luego lo vemos incluso con niveles un poquito más bajos, con directores generales, que los ves y algunos que ni siquiera trabajaron. Y lo vamos a tocar aquí porque se está dando en el actual gobierno estatal. Son gente que se acaban de sumar, que ni siquiera estuvieron en la campaña, que no vienen desde abajo. Que le jugaron las contras, incluso que le jugaron las contras al gobernador actual. Y ahora están, sí, exactamente. Y ahora están en puestos de director general. Y bueno, uno no se opone a que tengan ese trabajo, sino que llegaron con ínfulas peores que ¿el gobernador? Sí, o sea, uno puede entender el gobernador que diga, oye, todo el mundo me atacó y es, pero no, los directores generales son los que están tomando las venganzas, los que están llegando con intolerancia, los que están llegando con rencores que ni siquiera son de ellos. Bueno, ese es un caso aquí, pero en muchos lados, en muchos otros gobiernos se están dando también ese tipo de gente que no sabe manejar el poder o que llegan de un día para otro y no están preparados para asumir el poder. Y eso es a lo que iba, independientemente de la edad. Me parece que debes estar preparado mentalmente, tener la capacidad mental para asumir el poder. Si no lo estás, vas a terminar pues haciendo actos de corrupción, ejerciendo actos de corrupción como se está dando o como se dio con los casos que estamos tratando. Yo creo que ahí si queremos lograr un cambio, debe venir el cambio ahora sí que desde la cabeza. En todo caso, para calmar ese tipo de situaciones debe ser el gobernador mismo el que trate de controlarse y el que trate de controlar a su gente. O sea, en ese aspecto de la soberbia, de la prepotencia, en el trato hacia la sociedad con el poder que los vuelve locos. Pues seguimos hablando de este tema, nos vamos a una pausa, son las 9:20, pero regresamos a esta mesa de análisis, mesa de debate. Volvemos. ¿Qué pasaría si chocas y no estás utilizando el cinturón de seguridad? Probablemente algo muy lamentable. Usa el cinturón de seguridad. No manejes cansado. Si tomas, no manejes. Y no exceda los límites de velocidad. Cuidemos nuestras familias. Por favor, hagamos conciencia juntos. Organización Radiofónica Tamaulipeca.
A partir del 6 de marzo, en Compartamos Banco incrementamos nuestros beneficios para que sigas creciendo. Es muy fácil. Paga puntual, renueva e incrementa tu crédito y con beneficios únicos Compartamos te devolvemos parte de él. En Compartamos Banco, con tu lealtad, sales ganando. Consulta términos y condiciones en www.compartamos.com.mx. La Constitución mexicana cumple 100 años. La Carta Magna propone el diseño institucional de México. El proyecto de país y el modelo de nación que queremos comienza en la Constitución. En los últimos años, los mexicanos iniciamos una transformación profunda. Aprobamos grandes reformas para impulsar nuestro desarrollo. Implementarlas demanda respetar la legalidad. Con la Constitución, trabajamos unidos por el bien y la prosperidad de México. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Ya regresamos a esta mesa de análisis, mesa de debate, 9:22. Entonces, ¿qué se requiere? Hablábamos de que una persona que llega y que le hace mal el poder, que se enferma de soberbia, que la ambición. Yo desde hace mucho tiempo lo he estado planteando. No he entendido por qué los partidos políticos insisten en no imponer en los requisitos de elegibilidad de cualquiera. Regidores, síndicos, alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores, el presidente de la República, los gobernadores, ¿por qué no han impuesto los controles de confianza? Los controles de confianza que son el examen antidoping, para que no dependan de las drogas ni dependan de los que venden drogas, un examen de salud, para que sepas que por lo menos quien te va a gobernar va a aguantar un buen rato ahí, el cursar la 3 de 3 y hacerlo de manera eficiente y sobre todo exámenes psicológicos que sean aplicados por expertos. Mira, hoy las universidades, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Europa, universidades en México, están haciendo estudios para evaluarte tu personalidad y hay quien asegura que más o menos te pueden sacar un perfil de lo que tú puedes ser con presupuestos, con poder y con ese tipo de cosas. Yo creo que es tiempo de que los partidos políticos se apliquen, impongan en los requisitos de elegibilidad los controles de confianza, un examen de salud y otras cosas, hasta el perfil psicológico de ser posible. Y sobre todo la sociedad también tiene que aplicarse en elegir bien, en olvidarse de los partidos políticos, en revisar la historia de cada uno de los candidatos y meterse a la política. Que ganen los buenos. ¿Eso sería garantía, Mauricio? Claro que sí, yo creo que los partidos deben de olvidarse de postular a gente bonita, simpática y popular y abocarse a buscar gente inteligente y nosotros como electores dejar de votar por el bonito y el simpático, por el carismático, por el que sabe bailar o por el que sabe cantar o el que tiene mejor mercadotecnia o mejor eslogan en su campaña y revisar bien las propuestas, revisar bien la trayectoria de esas personas y decir, bueno, trae un buen proyecto, pero mira lo que hizo atrás, pues a lo mejor sí, pero se ve más inteligente y checar todo eso y realmente reflexionar bien el voto y ver el mejor proyecto, ver a la persona realmente inteligente, que pueda ser buen gobernante y dejar de irnos por el personaje popular. Y los partidos deben de entender eso también, que el país necesita gente inteligente, no gente populachera. Rogelio. El problema es que el problema lo tenemos cuando ya empiezan a ejercer el poder. O sea, los exámenes de control de confianza te pueden identificar a una persona que tiene, no sé, deficiencias psicológicas, no está preparado, digamos que el examen de control de confianza te dice que una persona está bien. El problema es cuando ya está ejerciendo. Es ahí donde se descompone la personalidad del político, del funcionario, del servidor público. Y lo vemos en el caso concreto de la Procuraduría de Justicia, con la Jefatura de Seguridad Pública, con el Poder Judicial, que cada 2 años o 3 años, creo, les hacen un examen de control de confianza
Y luego a la vuelta de la esquina nos damos cuenta de que determinados policías se vieron involucrados en una situación de corrupción y resulta que habían sido certificados como aptos para el cargo. Lo mismo ocurre con los políticos. O sea, podemos hacerles un examen de control de confianza, decir que están bien, pero ¿qué pasa después de que empiezan a ejercer? Es ahí donde se vuelven locos de poder. Después de que ven un presupuesto bastante jugoso, después de que ven que pueden tener poder más del que imaginaban. Creo que la solución pudiera estar dentro de la misma sociedad, que nosotros como ciudadanos seamos más participativos en denunciar, en estar insistiendo, ahorita que tenemos la herramienta de las redes sociales, estar insistiendo en las denuncias, para que sea una especie de presión hacia los gobiernos. Creo que por ahí pudiera venir la verdadera auditoría social. Sí. Marco Antonio. Pues definitivamente sí, o sea, igual en el caso de los policías yo tengo mis dudas, habría que revisar quién les aplicó los exámenes, quién los contrató, de cómo llegaron. O sea, no es fácil la situación. Yo insisto, tenemos que procurar tener personajes que te den mínimos certeza de que son decentes, de que son honestos. Y esto se puede lograr cuando van a ser candidatos a regidores, cuando van a ser candidatos a alcaldes, cuando van a ocupar un puesto de elección popular. A nosotros se nos olvida muchas veces que el jefe de la policía es el presidente municipal, el jefe de la policía estatal es el gobernador, que los diputados distribuyen presupuestos y saben hacia dónde van y hacia dónde tienen que llegar. Y se nos olvida que los senadores hacen política y que la mayor parte de ellos aspira a ser un gobernador. Yo insisto en los exámenes de control de confianza para los aspirantes a un puesto de elección popular. Yo creo que por ahí podría ser la solución. No podemos empezar de ninguna otra parte porque siempre vamos a estar cooptados por los jefes. Los jefes van a ordenar a quién colocas en una parte, los jefes ordenan cómo se distribuye el presupuesto, y si nos tocan congresos tan pobres como el que tenemos en Tamaulipas, iba a decir otra palabra, jodido, iba a decir, pero no puedo decirlo aquí al aire, nos va a cargar el payaso. Tendremos que empezar por ahí, tenemos que empezar a presionar a los partidos políticos para que impongan esta clase de requisitos. Ellos dicen, es que van en contra de sus derechos humanos. Yo siempre he dicho, y los derechos de la gente, los derechos de la sociedad, los derechos de los niños a vivir un futuro mejor, o por lo menos a tener posibilidades de tener un futuro mejor, por ahí tenemos que entrarle, por el asunto de presionar para que cambien los requisitos de elegibilidad, por diseñar bien un sistema para que los vaya a aplicar, diseñar bien todo un proyecto para que esto funcione, y yo creo que sí se puede. Pero es que desde ahí viene la corrupción, Clau. En los exámenes, los mismos exámenes, y la misma persona, ¿no? Y se ha sabido de casos de que llevan, por ejemplo, el examen de orina de otra persona. Un policía bueno, hay policía embarazado, ¿no? Aquí Rogelio te puede hablar de eso. Nombre, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, y entonces no nada más la corrupción se da dentro del sistema de gobierno, sino nosotros también como ciudadanos. Digo, ¿quién no tiene un cuate allá que trabaja en la fiscal y que nos echa la mano ahí con para pagar, no pagar recargos o para no hacer los fila? Exámenes prenupciales. Claro, entonces, se hacen los exámenes. Yo creo que desde ahí viene todo ese asunto. Los exámenes de certificación o de confianza para los policías, igual está bien el esquema. El problema es que somos corruptos, de que bueno, está bien, te hago pasar, te pongo la palomita o no te la pongo. Ahí está el problema. Más que una estrategia de cambiar la estrategia de los exámenes, lo que se debe hacer es aplicar bien la ley. Sí. Si no, vamos a seguir con los mismos problemas. Y la corrupción no nada más está en el gobierno, también está en nosotros los ciudadanos. Exactamente, es a lo que iba. Está en manos del ciudadano finalmente terminar con estos problemas y acabar con esa mala generación de exgobernadores. Definitivamente, tenemos que ser más participativos, denunciando sobre todo. Yo creo que es la única forma, en mi opinión, es la única forma de que pudiéramos lograr un avance en esto del combate a la corrupción. Con la detención de Tomás Yarrington, de Javier Duarte de Ochoa, no se ve un avance en esa materia. Mira, uno de los grandes problemas de este país es la impunidad. Mientras no se castigue al corrupto, van a seguir sucediendo actos de corrupción. Si tú te estacionas en un lugar prohibido y no te castigan, te vas a seguir estacionando en lugar prohibido y lo vas a dejar de hacer hasta el momento en que te apliquen una multa. Igual aquí, en este caso, bueno, ya está a dos cabezas, pero tiene que ir más abajo. Y entonces, conforme vaya viendo la gente que realmente se castiga y se sanciona la corrupción, entonces lo va a dejar de hacer. Muchos dicen que es un problema cultural, la corrupción en México. No, la corrupción no es un problema cultural, lo que es cultural es la impunidad. Y mientras no se castiguen los delitos,
vamos a seguirlos cometiendo. Insisto, desde el ciudadano que le da 100 pesos o 200 pesos al tránsito para que no le aplique la multa, hasta el gobernante de la cúpula que roba miles y millones de pesos. Desde ahí está el problema. Pero digo, más allá de los objetivos o los propósitos ahí ocultos atrás de la detención de Tomás Yarrington y Javier Duarte, yo creo que como quiera que sea es un buen inicio, es un buen mensaje a la sociedad. Creo que es un buen mensaje a la sociedad y sobre todo a quienes están atrás, a los que vienen atrás de ellos. Buen inicio. Hay quienes ponen sus barbas a remojar. Voy a Marco, ya para cerrar. voy a ponerte un mal ejemplo. Y yo no digo que estos dos personajes sean culpables, a lo mejor hay que ver cuando termine su juicio. Pero te voy a poner un mal ejemplo. En Tamaulipas, el gobierno federal anuncia que ha detenido a la gran mayoría de los capos, a los más buscados, a los más felones, a los más feos, a todos los delincuentes sabidos y por haber, que eran los jefes de la delincuencia en Tamaulipas, ya los atrapó el gobierno federal. Yo te pregunto, ¿ya se acabó la inseguridad, la violencia? Pasa lo mismo, o sea, yo no le veo ningún avance en la detención de estos personajes, yo no le veo ningún beneficio político. Yo solamente veo que le están mandando las obras otra vez al pueblo, le están echando carne a los leones para que vean sangre y se exciten más y sigan pensando que esto va avanzando, pero no hay forma, no vamos a cambiar por este tipo de cosas. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, y también gracias en esta mañana a Mauricio Zapata. A la hora de Claudia, nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes. Y nos vemos por televisión. Y nos vemos también por Canal 30 de Ultravisión. Y gracias también a usted por habernos escuchado, por habernos sintonizado. El día de mañana, una cita en punto de las 6 horas con la primera emisión de ORT Noticias. Cuídese mucho y que tenga un excelente lunes.